¿Y si te dijera que la historia de un rey que consulta a una medium, de otro que muere sin corona y de un pastor que espera años para gobernar, es más actual que cualquier noticia que hayas leído hoy? ¿Y si detrás de cada escena de este libro se esconde un reflejo de tus decisiones, tus silencios, tus esperas, tus guerras internas? ¿Has sentido alguna vez que Dios guarda silencio cuando más necesitas su dirección? ¿Alguna vez buscaste respuestas en lugares que prometen luz, pero emanan sombra, solo porque sentías que el cielo no te respondía? El primer libro de Samuel no es simplemente una narración antigua, es un grito profético que atraviesa el tiempo. Es un espejo brutal que nos obliga a confrontar lo que somos cuando dejamos de oír a Dios, lo que hacemos cuando el poder se vuelve más deseado que la obediencia, y quienes nos convertimos cuando no sabemos esperar. Aquí verás el drama de una nación que pidió un rey por miedo y terminó atrapada en un liderazgo sin presencia. Aquí conocerás a Saúl, el ungido que terminó siendo sombra de sí mismo. Pero también caminarás con David, el perseguido, que aprendió a gobernar primero su alma antes que un pueblo. Y quizás la pregunta más ardiente que deberíamos hacernos todos al entrar en esta historia es esta: ¿estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios cuando ya tienes en tus manos la oportunidad de tomar el atajo? No respondas ahora. Escucha, observa, permite que cada capítulo te hable. El libro de 1 Samuel no es para los que buscan entretenimiento, es para los que están listos para ser transformados. ¿Lo estás tú? Israel se encontraba en un momento crítico de su historia, un tiempo donde la oscuridad espiritual se cernía sobre el pueblo como una nube espesa que opacaba la gloria de días pasados. Después de los tiempos gloriosos de Josué, cuando el pueblo conquistó la tierra prometida con fe y obediencia, vino una era marcada por la inestabilidad, la desobediencia y el olvido de Dios. Era el tiempo de los jueces, un periodo prolongado en el que cada quien hacía lo que bien le parecía, sin una dirección clara ni una voz profética fuerte que guiara sus pasos. En este clima espiritual y moral decadente, el pueblo de Israel vivía en ciclos interminables de pecado, opresión y liberación. Dios levantaba jueces para rescatarlos, pero después de cada liberación, el corazón del pueblo volvía a inclinarse hacia la idolatría y la rebelión. Es en este ambiente de caos y confusión que emerge la figura de Elí, el sumo sacerdote y juez de Israel. Elí no solo era líder religioso, sino también una figura de autoridad civil, lo que hacía su responsabilidad aún más grande. Tenía la tarea de guiar al pueblo en los caminos de Dios, de preservar la santidad del culto en el tabernáculo de Silo, donde el arca del pacto reposaba como símbolo visible de la presencia divina entre ellos. Sin embargo, Elí representaba una generación de liderazgo cansado, acomodado y espiritualmente adormecido. Su corazón ya no ardía con el fuego del primer amor por Dios. Aunque cumplía sus funciones externas, había una desconexión interna entre su rol sagrado y su realidad espiritual. Pero el problema era aún más profundo. La corrupción había llegado a su propia casa. Sus hijos, Ofni y Finés, quienes también servían como sacerdotes, eran hombres perversos que no conocían al Señor, a pesar de su posición. Robaban las ofrendas, despreciaban los sacrificios del pueblo y cometían actos impuros con mujeres en las mismas puertas del tabernáculo. Lo sagrado se había vuelto vulgar, lo santo, profano. Y Elí, aunque sabía todo lo que sucedía, eligió la pasividad. Les reprendió, sí, pero con una tibieza que no estuvo a la altura de la gravedad de sus pecados. No los apartó, no ejerció disciplina, no protegió la santidad del templo.
Era un hombre que amaba más a sus hijos que a la gloria de Dios. ¿Cuántas veces la complacencia y el temor a perder afectos humanos nos impide actuar con firmeza por lo que es correcto? El corazón de Elí, una vez consagrado, había sido vencido por el letargo. Y el pueblo, al mirar a sus líderes, se hundía cada vez más en la decadencia. El culto ya no era reverente, el arca estaba en Silo, pero el temor del Señor había desaparecido. La religión se volvió ritual, sin vida, sin pasión, sin dirección. El pueblo de Dios estaba perdiendo su identidad. Ya no eran la nación santa, que debía reflejar la gloria del Altísimo, sino una comunidad religiosa en ruinas. En medio de esta oscuridad, surge una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Cuál es el costo espiritual de permanecer en silencio cuando lo santo está siendo profanado? El contexto histórico de Israel en este tiempo era, en muchos sentidos, el reflejo de un pueblo que había olvidado su propósito. Las tribus estaban desunidas. Los enemigos externos, como los filisteos, amenazaban constantemente su estabilidad, y no había unidad moral ni espiritual. Lo que debía ser una nación sacerdotal, destinada a iluminar a las demás naciones con la verdad de Yahvé, se había convertido en un eco lejano de las promesas de Dios. La decadencia de Israel no era solo externa, era interna. El problema no eran solo los enemigos al acecho, sino la tibieza del corazón, la indiferencia al pecado, la pérdida del temor de Dios. En este momento, la palabra del Señor escaseaba. No había visión con frecuencia. El silencio profético era casi absoluto, lo cual era señal de juicio divino. Cuando Dios deja de hablar, no es porque haya abandonado su trono, sino porque su pueblo ha endurecido tanto su corazón que ya no puede oír. Este silencio era un clamor, un grito mudo que señalaba la necesidad urgente de un nuevo comienzo, de un nuevo liderazgo, de un corazón que volviera a latir con la pasión del Dios vivo. El liderazgo de Elí, aunque revestido de autoridad y tradición, estaba desconectado de la unción y de la presencia divina. No basta tener un cargo o un título espiritual. No basta con ministrar en el templo si el corazón ya no se quebranta delante de Dios. Y este principio resuena hoy con más fuerza que nunca. El liderazgo espiritual no se mide por funciones visibles, sino por intimidad invisible. La vida de Elí es un espejo que refleja lo que sucede cuando el temor al hombre sustituye el temor al Señor, cuando la estructura religiosa intenta sustituir la voz profética, cuando se prefiere la comodidad a la confrontación. ¿Será que también nosotros, en algún momento, hemos sido como Elí, sabiendo lo que está mal, pero eligiendo callar? En medio de este contexto sombrío, Dios ya estaba obrando en lo secreto, porque aunque el liderazgo visible había fallado, aunque el sacerdocio estaba contaminado y aunque el pueblo se alejaba, el Dios de Israel no había desistido de su plan. En el silencio del templo, mientras Elí dormitaba en su ceguera espiritual, un niño llamado Samuel dormía cerca del arca. Y pronto, ese niño oiría la voz que despertaría a una nación. Pero antes de la restauración, siempre viene la confrontación. Y la decadencia de Israel bajo Elí era el terreno fértil para que Dios iniciara una revolución espiritual. El juicio estaba en camino, pero también la esperanza. Porque el Señor no abandona a su pueblo, aunque éste se haya olvidado de él. La historia de Elí no es solo un registro antiguo, es una advertencia viva. Nos habla del peligro de la indiferencia, de la falta de celo por la santidad, de la cobardía espiritual que tolera lo intolerable, y nos invita a examinar si nuestra fe es una llama viva o una rutina vacía. En medio de tiempos oscuros, Dios siempre busca un corazón dispuesto. ¿El tuyo lo está?
en los días en que la voz de Dios escaseaba y el pueblo se sumía en una decadencia espiritual alarmante, cuando los sacerdotes habían pervertido lo sagrado y el altar era mancillado por manos impuras. La historia da un giro inesperado, no desde los tronos ni desde los púlpitos, sino desde el clamor de una mujer anónima, incomprendida y quebrantada. Su nombre era Ana. Su alma llevaba años arrastrando un dolor que muchos no sabían medir. El silencio de su vientre. En una cultura donde la fertilidad era vista como bendición divina y la esterilidad como vergüenza, Ana vivía cada día con el peso de la incompletitud, siendo provocada constantemente por Penina, la otra esposa de Elcaná, que sí tenía hijos. Penina era fértil, pero su corazón estaba vacío. Ana, en cambio, parecía vacía por fuera, pero su alma era un jardín, esperando la lluvia. Años de súplicas, lágrimas en la intimidad, noches en vela y una sola esperanza que no moría, que Dios escuchara su dolor. No era solo el deseo de tener un hijo, era el anhelo de ser vista por el cielo, de que su aflicción no fuera ignorada. Cada vez que subían a Silo para ofrecer sacrificios, su dolor se intensificaba. Penina se burlaba de ella, la humillaba, y aunque su esposo Elcaná la amaba profundamente, no podía llenar ese vacío ni entender completamente el desgarro de su alma. Un día, Ana llegó al templo decidida a derramar todo. No pidió una bendición superficial ni pronunció una oración ensayada. Su clamor fue tan intenso que no salían palabras de su boca, solo sus labios se movían y sus ojos se llenaban de lágrimas. Estaba tan sumida en su dolor y tan profunda en su comunión con Dios, que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria. ¡Qué paradoja tan reveladora! El encargado del templo, insensible a la presencia del Espíritu, no supo discernir un corazón en adoración genuina. Ana respondió con respeto, pero con firmeza. No estaba borracha, estaba desbordando su alma delante del Dios viviente. Fue entonces cuando hizo una promesa que marcaría el curso de la historia. Si el Señor le concedía un hijo, ella lo entregaría por completo al servicio divino, todos los días de su vida, sin reservar nada para sí. Esa oración fue diferente. Fue más allá del deseo personal. Ana conectó su necesidad con el propósito eterno. Y eso cambió todo. Al llegar a casa, su semblante ya no era el mismo, no porque tuviera la seguridad de que estaba embarazada, sino porque su espíritu encontró descanso. Había sido escuchada, y, efectivamente, el Señor se acordó de ella. ¡Qué frase tan poderosa! Y el Señor se acordó de Ana. No porque antes la hubiera olvidado, sino porque había llegado el Kairos, el momento exacto en el que el cielo y la tierra se alinean para dar a luz un propósito eterno. Ana concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Samuel, que significa Dios ha oído. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba la fidelidad divina y el milagro que brotó de su dolor. Pero lo más impactante fue que no se aferró a su bendición. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo entregó. No hubo manipulación ni demora, no renegoció su promesa, cumplió su voto. Lo colocó en manos de Elí, el mismo sacerdote que antes la había juzgado mal, y confió que Dios sabría cuidar lo que había nacido en oración. La imagen de esa madre dejando a su pequeño en el templo es una de las escenas más conmovedoras y poderosas de toda la Escritura. Porque no solo estaba entregando un hijo, estaba devolviendo a Dios lo que era suyo, consagrando lo más precioso que tenía en un acto de rendición total. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a prometer en el dolor, pero luego nos cuesta entregar cuando llega la respuesta? En el silencio de la noche del tabernáculo, Samuel comenzó a crecer, rodeado por una generación corrompida, pero con una identidad distinta.
No era un niño común, era fruto del clamor, de la promesa y de la fe. Ana no solo fue madre de un profeta, fue protagonista de una reforma espiritual silenciosa que comenzó desde el vientre. Porque mientras el liderazgo visible colapsaba, Dios usaba lo escondido para levantar lo eterno. En un tiempo donde la voz de Dios era escasa, nació un niño que sería la voz de Dios para toda una nación. Samuel no fue fruto del azar ni de la casualidad. Fue la respuesta a una oración audaz, valiente, desesperada, pero llena de fe. Una oración que nació del quebranto, que atravesó el juicio humano y que tocó el corazón de Dios. El nacimiento de Samuel es más que una historia de maternidad. Es una representación profética del poder que tiene una vida rendida, del eco que puede generar un corazón obediente. Porque Ana no solo recibió lo que pidió, dio al mundo un instrumento de cambio, una trompeta de justicia, un mensajero del cielo. Y su obediencia, su entrega sin reservas, fue la plataforma para que Israel volviera a escuchar a Dios. En un tiempo donde tantos quieren usar a Dios para cumplir sus sueños, Ana fue diferente. Usó su sueño para cumplir el propósito de Dios. Y eso no solo cambió su historia, cambió la historia de una nación. Tal vez hoy tú estás en una temporada como la de Ana, donde todo parece cerrado, donde las voces que te rodean te menosprecian, donde el silencio pesa más que las palabras. Pero en medio de ese dolor hay un altar que te espera, un lugar donde tu oración, si es sincera y conectada con el propósito eterno, puede mover los cielos. Porque el Dios que escuchó a Ana sigue siendo el mismo. El Dios que recuerda lo oculto, que responde a lo profundo, que honra los votos, todavía está atento. ¿Y si tu dolor actual fuera el canal para dar a luz algo eterno? A veces, la promesa que cargas no es solo para ti. Es una semilla para generaciones. Samuel no solo fue el hijo de Ana, fue el profeta que ungió a reyes, el intercesor entre Dios y su pueblo, el hombre cuya voz no cayó en tierra porque estaba anclada en la eternidad. Todo comenzó con una mujer que se atrevió a clamar, a prometer y a entregar. En un templo corrupto, en un tiempo oscuro, Dios usó un útero estéril para dar inicio a una nueva era. Así obra el cielo, no con ruido, sino con fidelidad, no con títulos, sino con corazones quebrantados, no con multitudes, sino con lágrimas, no con poder humano, sino con oración verdadera. Ana no fue olvidada, y tú tampoco lo eres. En una época en que los ojos espirituales del pueblo se habían nublado y el discernimiento se había vuelto escaso, los hijos de Elí, Hofni y Finés representaban no solo el liderazgo sacerdotal, sino también el reflejo más trágico de una generación desenfocada, pervertida por el poder, corrompida por el hábito y desconectada de la presencia de Dios. Aunque llevaban vestiduras sagradas, sus corazones estaban vacíos. Aunque oficiaban en el templo, sus almas eran templos de impiedad. Su servicio no era adoración, sino abuso. Robaban de los sacrificios del pueblo, despreciaban las ofrendas del Señor y fornicaban con mujeres a las puertas del tabernáculo, convirtiendo lo santo en espectáculo, lo sagrado en rutina, lo eterno en instrumento de provecho personal. Elí, su padre, era consciente de sus acciones. Escuchaba los rumores, las quejas, el clamor silencioso del pueblo que ya no encontraba en el templo un lugar de encuentro con Dios, sino una estructura vacía manipulada por hombres impíos. Elí los reprendía con palabras suaves, advertencias sin firmeza, gestos de desaprobación sin corrección real. ¿Cuántas veces el amor malentendido se disfraza de tolerancia y esa tolerancia se convierte en cómplice del desastre? Dios
Envió un hombre de Dios, un profeta sin nombre, para advertirle a Elí que su casa sería juzgada por no haber frenado la iniquidad de sus hijos. No era solo la conducta de Hofni y Finis lo que indignaba al cielo, sino la pasividad de un padre que eligió la paz en casa antes que la santidad en el altar. El juicio fue claro. La casa de Elí perdería el sacerdocio para siempre, y ninguna ofrenda ni sacrificio podría revertir lo que ya estaba decretado. En medio de este caos espiritual, el pueblo de Israel enfrentó una guerra contra los filisteos, sin dirección divina, sin una palabra fresca de parte del Señor. Decidieron tomar el arca del pacto como un amuleto de victoria. La misma arca que representaba la gloria de Dios, su presencia manifiesta entre ellos, fue sacada del tabernáculo y llevada al campo de batalla como si fuera un simple objeto mágico. ¿Cuántas veces usamos lo sagrado como herramienta de manipulación, esperando resultados divinos sin haber rendido el corazón? Hofni y Finís acompañaron el arca no como sacerdotes reverentes, sino como soldados ciegos por el orgullo. El pueblo, al ver llegar el arca, gritó con tanto fervor que la tierra tembló. Los filisteos, al escuchar los gritos, se asustaron, pensando que un Dios poderoso había descendido al campamento de Israel. Pero el cielo no se conmueve por gritos vacíos, ni por demostraciones externas sin esencia. La presencia de Dios no habita donde hay corrupción, ni se manifiesta donde hay deshonra. La batalla fue devastadora. Israel fue derrotado. 30.000 hombres murieron. Y lo más impactante, el arca fue capturada por los filisteos. Hofni y Finés murieron ese día, tal como el Señor había anunciado. Era el juicio inevitable. Era el resultado de años de irreverencia acumulada, de corazones que jugaban con lo sagrado como si fuera un entretenimiento. Cuando un mensajero corrió a Silo para llevar las noticias, Elí estaba sentado junto a la puerta, anciano y con la vista nublada. Al escuchar que el arca había sido capturada, no por la muerte de sus hijos, sino por la pérdida de la gloria de Dios, Elí cayó hacia atrás, se quebró el cuello y murió. 40 años de juicio y liderazgo terminaron en una caída literal, símbolo de una decadencia espiritual prolongada. En ese mismo día, la esposa de Finés, embarazada y a punto de dar a luz, recibió la noticia de la muerte de su esposo, su suegro, y de la captura del arca. Su alma se desgarró, y al dar a luz en medio del dolor, llamó al niño Icabod, que significa la gloria ha partido. Fue su manera de reconocer que ya no era solo una tragedia familiar o una derrota militar, era un cambio cósmico. La gloria, la presencia, la esencia de Dios había sido retirada. ¿Puede haber una declaración más desgarradora que esa? ¿No es acaso la pérdida de la gloria divina lo más trágico que puede experimentar un pueblo? La gloria se fue, no porque Dios fuera débil, sino porque ya no había lugar para él. Porque el templo se había llenado de impureza, el sacerdocio se había contaminado y el pueblo había reemplazado la obediencia con rituales vacíos. La pregunta que hoy se impone, sin alterar la línea del relato pero ardiendo en lo profundo del alma, es esta. ¿Estamos realmente conscientes de cuándo la gloria se ha ido o nos hemos acostumbrado a funcionar sin ella? Icabod no es solo un nombre, es una advertencia viva. Es el eco de generaciones que creen tener a Dios, pero ya no lo cargan. Es el testimonio de templos llenos de actividad y ruido, pero vacíos de presencia. Es la marca de sistemas religiosos que operan con estructura, pero sin sustancia. Mientras tanto, el arca, símbolo de lo más sagrado, fue llevada a tierra filistea. El Dios de Israel parecía haber sido derrotado, pero no era así. Lo que se perdió no fue su poder, sino la dignidad de quienes debían custodiarlo.
Dios no. Fue capturado. Él permitió que su gloria saliera del campamento, como quien se retira de un lugar donde ya no hay honra ni reverencia. A veces, Dios permite que lo perdamos todo, para que descubramos que lo habíamos perdido a Él primero. La historia de Icabod no es el fin, pero sí un punto de quiebre. Es el lamento de una mujer que en su agonía discernió lo que muchos no vieron. La gloria se había ido, y mientras todos lloraban por la guerra o por la muerte de los hombres, ella lloraba por la pérdida de la presencia, porque al final nada duele más que recordar cómo se sentía la gloria y ya no sentirla más. Que este relato no sea solo historia antigua, sino espejo del presente. Porque cuando el altar se contamina, cuando lo sagrado se trivializa, cuando los líderes temen más al escándalo que al juicio divino, cuando la obediencia es sustituida por espectáculo, entonces Icabod deja de ser un nombre y se convierte en una realidad silenciosa. Pero incluso en medio del juicio, la historia insinúa esperanza, porque mientras la gloria se apartaba del sistema corrupto, Dios estaba preparando a Samuel en lo oculto, porque la gloria no desapareció para siempre, solo se retiró para preservarse, para esperar un corazón puro, un lugar donde volver. Así es Dios. Se aparta cuando es deshonrado, pero regresa cuando hay adoración verdadera. Que no tengamos templos sin gloria, ni altares sin fuego, ni vidas sin presencia, porque sin su gloria, ¿qué somos? En medio de una generación que había olvidado cómo se escuchaba la voz de Dios, en una nación envuelta en el eco de rituales vacíos y liderada por sacerdotes cuyo corazón ya no latía por la presencia divina, surgió un niño, no un guerrero, no un profeta consagrado por los hombres, sino un niño entregado por una madre quebrantada, formado en el silencio del templo, expuesto desde su infancia a lo sagrado, aunque lo sagrado estuviera deteriorado. Samuel creció entre el incienso, las lámparas sagradas y la voz ausente. Servía delante de Elí, el anciano sacerdote que ya no podía ver ni física ni espiritualmente. Aún así, el corazón del niño era sensible, no por mérito propio, sino por destino divino. La Escritura dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. Y sin embargo, en esa sequía espiritual, Dios eligió hablar. No a un sacerdote experimentado, no a un hombre formado en la ley, sino a un niño. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios, escuchó su nombre. ¡Samuel! Se levantó confundido y corrió hacia Elí. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí respondió que no lo había hecho. Esto se repitió 3 veces. Samuel no conocía aún la voz del Señor. Su corazón era puro, pero su oído no estaba entrenado. Elí, entonces, percibió que no se trataba de un sueño. A pesar de su decadencia, aún tenía vestigios de discernimiento. Le dijo, «Si te llama otra vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así fue. La 4ª vez, Dios se presentó, no como un susurro leve, sino como una voz que rompía el silencio de generaciones. «Samuel, Samuel». Y el niño respondió con la frase más poderosa que puede salir de labios humanos. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Dios reveló a Samuel un mensaje de juicio, un anuncio de lo que haría con la casa de Elí por causa de la corrupción de sus hijos. Imagínalo, un niño siendo el canal de un mensaje que expondría el pecado de quien lo estaba criando. Pero Samuel no huyó del mensaje. Por la mañana temía contarlo, pero cuando Elí le pidió la verdad, la entregó sin alterar una sola palabra. Desde entonces, la voz de Dios ya no fue un eco distante, sino una guía constante en la vida de Samuel.
La Biblia declara que el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. Era como si el cielo hubiera encontrado finalmente un canal limpio, un corazón disponible, una vida rendida. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel reconoció que Samuel era profeta del Señor. Pero él no se envaneció. No se transformó en un ídolo, ni permitió que la fama nublara su comunión. Él seguía escuchando, porque la autoridad espiritual no proviene del cargo, sino de la intimidad. Samuel se convirtió en juez sobre Israel. Recorrió ciudades, ministró justicia, restauró el orden. Pero su función no era simplemente política, era un juez con oído profético. Su liderazgo no venía de estrategias humanas, sino de revelación divina. En tiempos de confusión nacional, cuando el pueblo oscilaba entre la idolatría y el remordimiento, Samuel convocó al arrepentimiento. En Mizpa, llamó a toda la nación para volver al Señor. Ellos derramaron agua en señal de quebranto, ayunaron y confesaron sus pecados. Samuel intercedió por ellos, ofreciendo un sacrificio al Señor, y mientras él clamaba, los filisteos vinieron a atacar. Pero Dios tronó desde el cielo con un gran estruendo, confundiendo al enemigo. Israel los derrotó, no con fuerza propia, sino bajo cobertura divina. Fue entonces cuando Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Cada paso de su liderazgo estaba marcado por memoria espiritual. No olvidaba de dónde venía ni quién lo sostenía. En medio de tantas hazañas, surge una pregunta que arde en el alma. ¿Cuándo fue la última vez que supiste, sin duda alguna, que fue Dios quien te habló y no tu propio corazón? Porque en tiempos donde muchas voces suenan, se requiere de una sensibilidad profunda para reconocer la voz que llama en medio de la noche. Samuel fue la antítesis del sistema anterior. Mientras los hijos de Elí profanaban el templo, él lo santificaba con su obediencia. Mientras otros usaban la religión como fachada, él se postraba en lo secreto. Su vida era un altar viviente. No buscó protagonismo, pero se convirtió en el protagonista de una transición crucial en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, el pueblo experimentó un despertar espiritual. Se alejaron de los Baales y de Astarot y se volvieron al único Dios verdadero. La presencia que había partido en los días de Icabod comenzó a manifestarse otra vez, no de forma repentina, sino progresiva. Porque la restauración genuina no ocurre con eventos, sino con procesos. Samuel encarnaba ese proceso. La gloria volvía no al templo, sino al corazón del pueblo. Él era juez, sí, pero más que eso era un puente, un conector entre lo viejo y lo nuevo, entre el caos heredado y el orden divino. Aun cuando envejeció y sus hijos no siguieron su ejemplo, Samuel permaneció fiel. El pueblo pidió un rey, rechazando así el gobierno teocrático. Y aunque Samuel se sintió herido, Dios le dijo que no lo tomara como personal, porque no lo habían rechazado a él, sino al Señor. Aún así, Samuel obedeció. Ungió a Saúl, aunque sabía que no era la voluntad perfecta de Dios. Y después ungiría a David, aquel que sería conforme al corazón del Señor. Hasta el final, Samuel fue voz profética, intercesor, hombre íntegro. Su vida marcó un antes y un después. Su legado no fue solo liderazgo, sino escuchar. Escuchar cuando todos se habían vuelto sordos. Escuchar cuando lo más lógico era ignorar. Escuchar cuando la voz de Dios parecía silenciada. Samuel nos enseña que la verdadera autoridad no nace de los hombres, sino del cielo, que el oído que escucha bien, gobierna bien. Que la gloria de Dios no se manifiesta en lo grandioso, sino en lo obediente,
y que incluso un niño, si su corazón está dispuesto, puede ser el canal por el cual Dios restaura una generación entera, porque donde hay hambre de escuchar, siempre habrá una voz que hable. El sol caía lentamente sobre Israel, dorado pero pesado, como un símbolo del cambio inminente. Aquel pueblo que había sido rescatado por mano poderosa, que había caminado bajo la nube y el fuego, que había visto el mar abrirse y a los enemigos ser vencidos sin espadas humanas, ahora se encontraba otra vez inquieto, no por hambre ni por opresión externa, sino por algo más profundo y corrosivo, la insatisfacción del alma. Samuel, ya viejo, había juzgado a Israel durante años, había restaurado el altar, guiado al pueblo al arrepentimiento, y su liderazgo había traído paz. Pero con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a mirar a su alrededor. Vieron las naciones vecinas con sus reyes, sus ejércitos organizados, sus estructuras visibles, y nació en ellos un anhelo. Querían parecerse a los demás. Así, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde Samuel vivía. Con palabras firmes, pero con corazones errantes, le dijeron: «Tú ya eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Esas palabras fueron como un dardo en el alma del profeta, no solo porque cuestionaban su liderazgo, sino porque revelaban una traición más profunda. No estaban rechazando a un hombre, estaban rechazando al Dios que los había guiado directamente. Samuel oró, herido, confundido, y el Señor le respondió con una verdad cruda pero liberadora: «No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». ¡Qué declaración! Qué doloroso debe haber sido para Samuel saber que, a pesar de toda la entrega, todo el sacrificio, todo el servicio, el pueblo aún prefería lo visible sobre lo eterno. Pero Dios no se detuvo allí. Le instruyó: «Oye su voz, pero adviérteles solemnemente, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos». Y Samuel obedeció. Se levantó con la voz firme y el corazón partido. Convocó al pueblo y les habló con claridad: «Este será el proceder del rey que gobernará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, viñas y olivares. Tomará el diezmo de vuestras simientes, y vosotros seréis sus siervos». Les describió con crudeza lo que significaría tener un rey humano. No era un liderazgo divino, basado en comunión y pacto. Era un sistema terrenal, lleno de tomas, exigencias, jerarquías y opresión. Pero el pueblo no escuchó. Había un deseo demasiado arraigado en sus corazones. Querían un rey, no porque Dios no fuera suficiente, sino porque se habían desconectado de su presencia. La pregunta que arde en este momento es: ¿cuántas veces tú también has pedido algo a Dios, no porque sea lo mejor, sino porque simplemente no soportas esperar más en su tiempo? No es una acusación, es una reflexión que atraviesa generaciones. Porque el clamor por un rey no fue un acto puntual, sino la manifestación externa de una sequedad interna. Así, el Señor concedió su petición. Samuel, con obediencia dolorosa, fue instruido a ungir al hombre que sería el primer rey de Israel. Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Saúl era alto, apuesto, destacaba entre todos, a los ojos humanos era ideal. Todo en él gritaba realeza. Pero los ojos de Dios no miran la estatura sino el corazón. Aún así, Dios eligió a Saúl, no por capricho, sino para demostrar al pueblo las consecuencias de sus deseos. Cuando Samuel y Saúl se encontraron por primera vez, fue en un contexto curioso. Saúl estaba buscando las asnas perdidas de su padre. Esa búsqueda lo llevó hasta el profeta.
Y Dios le habló a Samuel antes de su llegada. Este es el varón del cual te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl, sin comprender del todo, fue recibido, honrado, alimentado y luego apartado a solas. Allí, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Fue un momento sagrado. Saúl estaba siendo comisionado, no solo para gobernar, sino para representar a Dios delante del pueblo. Pero había una fragilidad invisible en él. Aunque su apariencia era imponente, su espíritu era temeroso, inseguro. Cuando llegó el momento de presentarlo públicamente como rey, fue encontrado escondido entre el bagaje. ¿Qué rey se oculta cuando debe ser coronado? Aún así, Dios lo confirmó con señales. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, profetizó entre los profetas y fue transformado en otro hombre. Pero la transformación externa no es garantía de fidelidad interna. El pueblo celebró. Gritaron, ¡Viva el Rey! Parecía un nuevo comienzo. Pero en los cielos el silencio pesaba. Samuel, mientras tanto, nunca dejó de orar. No se retiró a la sombra del nuevo gobierno, ni se convirtió en un opositor amargado. Seguía siendo la voz de Dios, el recordatorio viviente del pacto, el testigo incómodo de una elección precipitada. No hay nada más trágico que obtener lo que se desea y descubrir que no era lo que se necesitaba. Saúl comenzó bien, con victoria militar y reconocimiento popular. Pero su historia sería marcada no por el poder, sino por la desobediencia. Samuel advirtió, rogó, lloró, pero el curso de la historia ya había sido alterado. Lo que era una nación gobernada directamente por Dios se había transformado en una monarquía humana. La gloria fue reemplazada por protocolos, la presencia por política, y aunque Dios seguía obrando, ya no lo hacía a través del fluir directo del cielo, sino a través de vasos quebradizos, sujetos a pasiones, orgullo y errores. Samuel, fiel hasta el final, comprendió algo que pocos aceptan, que a veces Dios concede lo que pedimos no para premiarnos, sino para enseñarnos. No todo sí es una señal de aprobación. A veces es una lección envuelta en misericordia. Israel quería un rey como las otras naciones, y lo tuvo, pero con ello comenzó una era de altibajos, guerras, divisiones y profundas heridas. Aún así, Dios no abandonó a su pueblo. Usaría incluso la fragilidad del sistema humano para preparar el camino hacia un rey diferente, uno cuyo reino no sería de este mundo, uno que no tomaría para sí, sino que se daría por todos. Porque incluso cuando el pueblo se desvía, el corazón de Dios siempre trabaja por redención. El cielo estaba silencioso, pero el destino de una nación entera comenzaba a girar en un eje nuevo. Israel, el pueblo del pacto, había clamado por un rey, y aunque su pedido fue una herida abierta en el corazón de Dios, Él decidió concederles esa petición no como un regalo, sino como una lección vestida de liderazgo. Saúl, el hijo de Cis, fue el elegido. A los ojos humanos era imponente, alto, fuerte, atractivo. Su estatura sobresalía entre los demás, como si el destino mismo lo hubiera esculpido para el trono. Pero el corazón del hombre, ese terreno oculto donde se libran las verdaderas batallas, era aún un misterio incluso para él. Samuel, obediente y sensible a la voz divina, fue el encargado de ungirlo. En un acto silencioso pero cargado de eternidad, el profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó. No era solo un símbolo, era una transferencia espiritual, una marca invisible del favor de Dios, una activación del propósito celestial. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?, le dijo.
El corazón de Saúl ardía, pero también temblaba. A pesar de haber sido escogido, no se sentía digno. Cuando llegó el momento de su proclamación pública, fue hallado escondido entre el equipaje, un rey que se oculta, un elegido que teme ser visto. ¿Cuántas veces el llamado de Dios nos encuentra inseguros, luchando con la propia imagen, cuestionando si realmente fuimos escogidos? Saúl comenzó con humildad. El Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó. Fue transformado. Sus primeras acciones fueron marcadas por prudencia y valor. Cuando Jabes de Galaad fue amenazada por los amonitas, Saúl se levantó como un verdadero líder. Inspirado por la indignación santa, reunió al pueblo, organizó un ejército y obtuvo una gran victoria. La nación celebró. Samuel convocó al pueblo en Gilgal, y allí, delante de todos, confirmaron a Saúl como rey. Había unidad, había esperanza. Parecía que todo lo que Dios había advertido no se cumpliría. Parecía que Saúl podía ser el inicio de una nueva era gloriosa. Pero el corazón, ese campo de batalla silencioso, comenzó a inclinarse. La obediencia que marca a los verdaderos hombres de Dios fue reemplazada lentamente por impulsos humanos, por miedos, por orgullo. La primera grieta apareció cuando Saúl se impacientó esperando a Samuel para ofrecer sacrificios antes de una batalla contra los filisteos. El pueblo comenzaba a dispersarse, y en vez de confiar en el tiempo de Dios, decidió tomar el rol del profeta. Ofreció él mismo el holocausto, y justo cuando terminaba, Samuel llegó. El rostro del profeta se endureció, y su voz fue firme. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero. Fue la primera sentencia, no definitiva, pero sí profunda. Saúl no entendió que en el reino de Dios la obediencia vale más que la estrategia. El cielo no responde a impulsos, responde a fe. Aun con ese tropiezo, siguió gobernando. Peleó guerras, defendió a Israel, pero una segunda oportunidad se le presentó, y esta vez su caída fue aún más clara. Dios le ordenó por medio de Samuel que destruyera completamente a los amalecitas. Hombres, mujeres, niños, animales. Era un juicio divino, una orden clara, pero Saúl decidió obedecer a medias, perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado. Cuando Samuel llegó, su decepción fue tan grande que lo confrontó con palabras que resonarían en la eternidad. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pecado de Saúl no fue solo desobedecer, sino justificar su desobediencia como acto religioso. Dijo que había guardado lo mejor para ofrecerlo al Señor. Pero Dios no quiere rituales fuera de su voluntad, quiere corazones rendidos. Fue entonces, cuando la sentencia final cayó sobre él, Jehová ha desechado a Saúl como rey. En ese momento, algo se rompió no solo en el trono, sino en el alma de Saúl. Samuel se apartó de él. Nunca más volvió a verlo. Lloró por él, sí, porque Samuel amaba a Saúl. Había visto su inicio, había creído en su potencial, pero la fidelidad de Samuel estaba con Dios, no con los hombres. A partir de allí, Saúl comenzó a vivir una espiral descendente. El Espíritu de Dios se apartó de él, y un espíritu atormentador comenzó a acosarlo. La unción lo había dejado, pero el trono aún estaba en sus manos. Un rey desechado, aún en el poder, una posición sin respaldo celestial. Y quizás aquí se abre una de las preguntas más provocadoras de toda esta historia. ¿Cuántas veces hemos seguido sosteniendo algo que Dios ya desechó por miedo a soltar lo que aparenta estabilidad, pero carece de presencia? Saúl
en lugar de arrepentirse con profundidad, se fue cerrando. Comenzó a desconfiar de todos. Vivía atormentado, en paranoia, y necesitaba alivio. Fue entonces cuando apareció en escena un joven que tocaba el arpa. David, el hijo menor de Isaí. La música de David calmaba al rey, pero también lo confrontaba. Aunque aún no lo sabía, Saúl había sido ungido, había vencido, había sido admirado. Pero el orgullo, el temor y la desobediencia le arrebataron el favor de Dios. Porque en el reino del cielo no basta con empezar bien. Es la fidelidad diaria la que sostiene el llamado. Unción no es inmunidad. Victoria pasada no es garantía futura. Dios puede levantar, pero también puede desechar. Y lo que más duele no es caer, sino perder la comunión con Él. Saúl se convirtió en una figura trágica, un ungido que terminó siendo enemigo del propósito divino. Y mientras él descendía en la oscuridad de su propia alma, Dios ya había enviado a Samuel a buscar a otro, uno conforme a su corazón. La historia de Saúl nos deja con un eco poderoso. La obediencia no es una opción, es la esencia de un corazón que honra a Dios. El hombre puede mirar la apariencia, pero Dios siempre examina lo profundo, y allí, en lo invisible, se definen los verdaderos reyes. Mientras las páginas de la historia sagrada se deslizan con un susurro eterno, llegamos a un momento donde el destino de una nación colapsa sobre los hombros de un muchacho aparentemente insignificante. El Dios de Israel, siempre tan impredecible a los ojos humanos, pero perfecto en su soberanía, ya había desechado al rey Saúl, no por error táctico, ni por debilidad humana, sino por desobediencia, una desconexión fatal entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. En ese silencio, entre el rechazo y la renovación, Samuel llora. El profeta, cargado de años, experiencias y dolores, se lamenta por lo que fue y por lo que ya no será. Pero Dios le interrumpe, le sacude, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí no comienza solo una nueva historia. Aquí renace la esperanza. Aquí se enciende el hilo rojo de una línea mesiánica que arderá hasta llegar al pesebre de Belén y a la cruz del Gólgota. Samuel obedece, con temor, sí, porque Saúl aún reina. Y buscar al nuevo ungido es, en términos humanos, una traición. Pero la voz de Dios pesa más que la del rey. Llega a Belén, y los ancianos tiemblan al verle, no por admiración, sino por miedo. La presencia del profeta ya no es solo símbolo de dirección, sino de juicio. Isaí presenta a sus hijos, uno por uno, como si fuera un desfile de coronación. Eliab, el mayor, fuerte, imponente, parece el reemplazo ideal. Incluso Samuel se deja llevar por la apariencia. Pero Dios lo frena con una de las frases más poderosas jamás pronunciadas. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántas veces hemos elegido basándonos en lo visible, ignorando por completo el terreno invisible donde Dios realmente habita? Después de 7 hijos, todos descartados por el cielo, Samuel pregunta si hay otro. Isaí, casi sin intención, menciona al menor, el que cuida ovejas. Ni siquiera estaba invitado a la ceremonia. Ese olvido, esa exclusión, es la plataforma que Dios usa para demostrar que su elección rompe con todos los esquemas humanos. David es traído, joven, rojizo, de buen parecer, y en cuanto entra, el Espíritu habla: levántate y úngelo, porque este es. El aceite fluye. Samuel unge al joven pastor en medio de sus hermanos, y el texto dice:
Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. No fue una ceremonia vacía, fue una transferencia divina. El cielo tocó la tierra, el Espíritu descendió con peso eterno sobre los hombros de un adolescente que aún olía a campo y a lana. Pero la historia no se detiene allí, porque el aceite sobre la cabeza no es un trofeo, es una asignación, no es un título, es una guerra. Y la guerra llega, no en forma de trono ni de corona, sino en forma de gigante, filisteo, de casi 3 metros, guerrero desde su juventud. Goliat no era solo un hombre, era un sistema de intimidación, era la representación física del miedo institucionalizado. Durante 40 días, mañana y tarde, desafió al ejército de Israel, y nadie se atrevía a responder, hasta que llega David, no como guerrero, sino como repartidor de provisiones, enviado por su padre con pan y quesos. Pero en el diseño de Dios, las misiones más ordinarias esconden los encuentros más sobrenaturales. David oye el desafío y algo arde dentro de él. No es orgullo, no es imprudencia, es celo santo, es esa indignación santa que se despierta cuando lo eterno es profanado por lo temporal. Mientras todos ven a un gigante, David ve a un incircunciso, es decir, un hombre sin pacto, sin respaldo del cielo. Y aquí surge una tensión ardiente. ¿Cómo reacciona tu espíritu cuando el enemigo se alza con arrogancia? ¿Te escondes entre los escudos del sistema o te levantas con la fe del ungido? David pregunta, insiste, molesta. Sus hermanos lo desprecian, lo acusan de presunción. Pero el celo que viene del cielo no necesita permiso humano. Saúl finalmente lo deja ir. Le ofrece su armadura, pero David la rechaza. No porque desprecie la ayuda, sino porque sabe que las batallas espirituales no se ganan con herramientas prestadas. Toma lo suyo, una honda, 5 piedras lisas y la memoria viva de un Dios que le ayudó con leones y osos. Se acerca al gigante, y Goliat se burla. Le dice, ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Pero David, encendido por el Espíritu, le responde con palabras que atraviesan el tiempo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el quien tú has provocado. El resto es historia, una piedra, una onda, una fe inconmovible. El gigante cae, y con su propia espada David le corta la cabeza. El campamento de los filisteos huye, Israel despierta, el ungido ha sido expuesto, y aunque el trono aún no es suyo, el reino ya comenzó a inclinarse en su dirección. Esta no es solo la historia de un valiente, es la manifestación del diseño celestial en un corazón disponible. Es el eco de un Dios que no busca títulos ni tallas, sino disposición, obediencia y fe. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que el gigante que te paraliza hoy es el mismo que Dios quiere usar para exponer la unción que ya derramó sobre ti? David no venció a Goliat por ser más fuerte. Venció porque era consciente de quién peleaba con él. No porque se creyera suficiente, sino porque sabía que Dios lo había enviado. La unción no nos hace inmunes al conflicto, nos hace peligrosamente eficaces dentro de él, porque cuando Dios te unge, también te respalda. Y cuando te respalda, no hay espada, lanza ni estructura que pueda resistir al que ha sido levantado con propósito eterno. La unción no solo despierta el favor de Dios, también agita las sombras del enemigo. Desde el momento en que David fue ungido, una atmósfera invisible comenzó a cambiar. Los días de paz superficial dieron lugar a una guerra espiritual sin tregua. Y aunque el corazón de David ardía con pasión por servir, la envidia en el corazón de Saúl comenzó a pudrirse como una raíz amarga que invade todo lo que toca. Al principio, Saúl lo amó, lo trajo a su palacio,
lo hizo su escudero. Incluso le permitió tocar el arpa para calmar los demonios que lo atormentaban. Pero pronto, cuando los ojos del pueblo comenzaron a ver en David a un libertador, cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, algo se quebró definitivamente en el alma del rey. La inseguridad se convirtió en paranoia. El rechazo de Dios sobre Saúl se hizo insoportable cuando empezó a verse reflejado en la obediencia de David. Porque no hay nada que irrite más al corazón orgulloso que ver a otro ocupar el lugar que alguna vez fue suyo, y ocuparlo con humildad. Saúl, consumido por su propia oscuridad, comienza a tramar, lanza jabalinas, intenta matar a David en su presencia, lo envía al frente de batalla con la esperanza de que muera, le ofrece a su hija como trampa emocional. Pero David no cae. Porque el que camina bajo la unción, aunque sea blanco de ataques constantes, es sostenido por una mano que los hombres no pueden ver. Jonatán, el hijo del mismo Saúl, se convierte en un aliado inesperado. Su alma se enlaza con la de David, no por conveniencia, sino por propósito. Porque cuando Dios llama a alguien, también despierta corazones leales que se convierten en puentes, refugios, pactos sagrados en medio del caos. Jonatán intercede, defiende, protege, arriesga su propia vida por amor a un amigo. ¿Has encontrado alguna vez un vínculo tan puro que desafía incluso la sangre, el poder y el reino? En medio del odio creciente de Saúl, David huye, se esconde, en cuevas, en montes, en ciudades extranjeras. Su vida es una constante carrera por la supervivencia, y sin embargo, en cada paso, la presencia de Dios lo acompaña. Hay algo divinamente doloroso en este proceso. David fue ungido, pero aún no fue entronizado. Tiene la promesa, pero no la realización. Camina con el peso de un llamado que aún no se ha manifestado en plenitud, y mientras tanto debe enfrentarse no solo al peligro físico, sino también a la confusión emocional, al desgaste mental, a la traición y al abandono. Pero es en ese fuego lento del sufrimiento donde el carácter del rey es forjado. En Nob, los sacerdotes le dan pan y la espada de Goliat. En Gat, finge locura para sobrevivir. En la cueva de Adulam, se rodea de hombres endeudados, afligidos, marginados. Lo que el mundo desecha, Dios lo convierte en ejército. No es un reinado de mármol ni de oro, es un liderazgo que nace entre lágrimas, sudor y fe. Saúl lo persigue sin descanso. En varias ocasiones, David tiene la oportunidad de matarlo, de terminar con el ciclo de dolor y tomar por la fuerza lo que ya le fue prometido. Pero no lo hace, porque la unción enseña a esperar. Porque aunque el destino sea legítimo, si se llega a él por medios errados, se contamina su esencia. David respeta la autoridad de Saúl, aunque esté corrupta, porque más allá del hombre, honra al Dios que lo puso. Esta es la grandeza del corazón de David. No solo tiene poder, tiene dominio propio. No solo tiene habilidad, tiene temor de Dios. En medio de la persecución, se refugia entre los filisteos, se alía con enemigos, juega un ajedrez divino donde cada movimiento requiere discernimiento, fe y resistencia. Aun cuando comete errores, Dios no lo abandona, lo corrige, lo guía, lo protege. Saúl, por el contrario, va cayendo en un abismo de desesperación. Consulta a una adivina, pierde el rumbo, pierde la guerra, pierde su vida. Su final es trágico, no por falta de talento, sino por falta de obediencia. Y David llora su muerte. No celebra, no se jacta, llora, porque los hombres conforme al corazón de Dios no se alegran del juicio sobre sus enemigos. Claman, se lamentan, honran incluso a quienes les hicieron daño. ¿Qué tipo de corazón se necesita para llorar por aquel que te quiso destruir? David es un fugitivo por años,
Pero en cada jornada, en cada valle, en cada traición, la mano de Dios lo preserva. Porque el proceso del cielo no se trata solo de llegar al trono, sino de estar preparado para sostenerlo. No basta con ser elegido, hay que ser transformado. Las alianzas que hace en el camino, con Jonatán, con Abigail, con los hombres de Adulam, son evidencias de que Dios siempre provee columnas emocionales y espirituales para sostenernos en los días de exilio. La persecución, lejos de deshacer, a David lo convierte en una vasija capaz de contener gloria. La cueva no lo derrota, lo moldea, el rechazo no lo amarga, lo fortalece, la espera no lo desespera, lo madura. Porque cuando sabes que fuiste elegido por Dios, puedes soportar temporadas en las que parece que todo está en tu contra. La presencia divina no se fue de David en su huida. Al contrario, lo cubría, lo dirigía, lo hablaba, lo sostenía. No, ¿será que algunas de las persecuciones que enfrentas hoy son parte del proceso que Dios está usando para darte un corazón digno del destino que ya te asignó? El camino hacia el trono nunca es una línea recta. Es una ruta de pruebas, renuncias, noches largas y oraciones crudas. Pero también es una ruta de encuentros sobrenaturales, de fidelidades inesperadas, de victorias ocultas que solo el cielo celebra. Saúl representa todo lo que fue desechado, David todo lo que será levantado. Y entre ambos, la línea del tiempo se va separando con fuego. Uno se aferra al poder perdido, el otro se rinde al tiempo de Dios. Y esa rendición, esa entrega absoluta, es lo que convierte a David no solo en rey, sino en símbolo eterno de lo que Dios puede hacer con un corazón que le pertenece por completo. En medio de un silencio que parecía pesar sobre toda la tierra de Israel, Saúl se encontraba solo. Los días de gloria, de batallas ganadas, de cantos celebrando su nombre, parecían tan lejanos como una visión olvidada. La voz de Dios se había apagado para él. Ya no venían sueños reveladores, ya no respondía el Urim, ya no se levantaban profetas para guiarlo. El rey, ungido alguna vez por mandato divino, se hallaba sumido en la oscuridad de su alma, perseguido por el eco de sus decisiones. Fue entonces cuando, desesperado, Saúl quebró las leyes que él mismo había decretado. Buscó a una mujer en Endor, una adivina, una medium. Lo hizo a escondidas, disfrazado, como un hombre que huye no solo de sus enemigos, sino también de sí mismo. ¿Hasta dónde puede llegar un alma cuando ya no siente la voz de Dios? ¿Qué decisiones nacen de un corazón abandonado por la luz? La escena en la cueva de Endor está impregnada de misterio, de miedo, de contradicción. Saúl, el rey de Israel, se postra ante una mujer que representa todo aquello que la ley divina había prohibido. Ella, temerosa, reconoce la ironía del momento. El mismo Saúl que expulsó a los adivinos de la tierra, ahora implora sus servicios. La invocación de Samuel, que surge como una sombra desde el abismo, trae consigo una verdad ineludible. El juicio ha sido pronunciado. Samuel no ofrece consuelo, no hay lugar para la esperanza. Sus palabras son tajantes, definitivas. Saúl ha perdido el favor de Dios. El reino será entregado a David. Mañana, él y sus hijos caerán en la batalla. Es entonces que se produce uno de los momentos más humanos y devastadores del relato. El rey, el guerrero, el ungido, cae de bruces al suelo, sin fuerza, sin alimento, sin paz. ¿No es acaso esta escena el reflejo último de una vida vivida sin rendición total? ¿De qué sirve el poder cuando el alma ya no encuentra reposo? Y al amanecer, en las laderas del monte Gilboa, se cumple la palabra. La guerra contra los filisteos se torna en tragedia para Israel. Los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el noble, el leal, el amigo incondicional de David, mueren en combate.
Y Saúl, herido, rodeado, desesperado por no caer en manos enemigas, decide terminar su vida con su propia espada. El primer rey de Israel muere sin gloria, sin redención, bajo el peso de su propia caída. Su escudero, al ver a su señor muerto, también se quita la vida. Así termina una era marcada por la elección del pueblo, por la presión de parecerse a las naciones vecinas, por una monarquía que nació de la ansiedad humana más que de la voluntad divina. Y allí, en las montañas teñidas de sangre, yace un rey sin corona, sin dinastía, sin paz. ¿Qué nos dice esto sobre los finales humanos, sobre los tronos construidos con miedo y no con obediencia? Las noticias llegan a David, el ungido en espera, el pastor que había sido perseguido por años por ese mismo Saúl. Al recibir la noticia, David no se regocija. No hay alegría, no hay alivio. Lo que hay es lamento, dolor, un canto de duelo profundo por Saúl y por Jonatán. David honra la vida de su perseguidor, llora por su amigo del alma, declara que los valientes han caído, que el esplendor de Israel ha sido abatido en las alturas. Su corazón, lejos de la venganza, está lleno de compasión. ¿Cuántos podrían, como David, llorar por quienes los persiguieron? ¿Podrías tú, en tu humanidad herida, llorar genuinamente por quien te quebrantó? Y entonces, con la caída de Saúl, se abre el camino para el reinado de David. Pero David no se apresura. Antes de asumir, consulta a Dios. No actúa por impulso, sino por obediencia. Es guiado a Hebrón, donde es ungido como rey de Judá. Pero el reino no se unifica de inmediato. La casa de Saúl, liderada por Abner y el hijo restante, Isboset, aún mantiene control sobre parte de Israel. Comienza un periodo de tensión, de guerra civil, de pugna interna. Sin embargo, David no fuerza los tiempos. Espera, observa, confía. Su ascenso no está marcado por la manipulación, sino por la fidelidad a lo que Dios ha dicho. A través de muertes, traiciones y pactos, el reino finalmente se unifica bajo su liderazgo. La casa de Saúl cae, no por la mano de David, sino por el curso inevitable de la historia guiada por el Eterno. David se convierte en rey de todo Israel, y su trono es establecido en Jerusalén. Pero no lo hace como un hombre que llega por ambición, sino como alguien que ha sido forjado en el fuego de la espera, del sufrimiento, del aprendizaje. Su corazón, aunque imperfecto, está alineado con el deseo divino. Es un corazón conforme al de Dios, y este nuevo capítulo no nace de la gloria humana, sino de una rendición profunda. ¿No es este contraste entre Saúl y David una representación viva de dos formas de vivir la fe? Uno buscó controlar, forzar, tomar. El otro esperó, cedió, confió. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con el que consultó una adivina por desesperación o con el que consultó a Dios por dirección? Esta narrativa no es solo historia antigua, es espejo, es advertencia, es promesa. La caída de Saúl no fue repentina, fue un proceso lento de endurecimiento, de distanciamiento, de decisiones tomadas sin la presencia de Dios. Su muerte no fue el castigo de un error, sino la consecuencia de una vida sin arrepentimiento profundo. En cambio, David nos muestra que el camino hacia el propósito no siempre es recto ni rápido, pero sí seguro cuando se camina con reverencia. Su reinado no empieza con fiestas, sino con duelo, con reconocimiento del dolor, con justicia hacia los que aún quedan de la casa de Saúl. No borra el pasado, lo honra, lo redime y construye sobre él una nueva historia. ¿Y tú? Cuando te enfrentas a silencios divinos, ¿a quién consultas? ¿Buscas la adivina de Endor o te postras hasta que la voz vuelva a hablar?
¿Te impacientas como Saúl o esperas como David? Esta historia te confronta porque no es lejana. Es la tuya, es la mía. En cada decisión, en cada espera, en cada silencio, somos uno de ellos. Y la historia sigue escribiéndose, no en los pergaminos antiguos, sino en lo profundo de tu alma. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido este momento profundo con nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, si te confrontó, si te llevó a reflexionar, no lo guardes solo para ti. Déjalo arder también en los comentarios. Queremos leerte, saber qué parte del relato te estremeció, qué verdad te habló con más fuerza. Te invito a explorar más videos del canal. Hay historias que sanan, otras que desafían y muchas que revelan el latido del corazón de Dios en medio del caos humano. Este viaje por la palabra apenas comienza y lo que viene es aún más poderoso. Mantente atento porque se vienen más episodios cargados de revelación, con historias que no solo se cuentan, se viven. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su voz vuelva a sonar clara en tu vida y que su presencia te abrace en cada proceso. Nos vemos en el próximo video y que el cielo siga escribiendo tu historia. Amén.